Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Qué maravillosa oportunidad tenemos hoy de encontrarnos en torno a la palabra del Señor. Hoy domingo, día del Señor, la familia reunida, estando en casa, dispuesta a encontrarse para adorar al Señor. Unidos a los que hoy están en la iglesia, allí en su congregación, participando, unidos a aquellos hogares que también han abierto sus puertas para que la palabra del Señor llegue hasta aquellos lugares. Le invito para que nos acerquemos al Salmo 47 y este sea una oportunidad de dejar que la Escritura delimite esta adoración que vamos a darle a Él. Salmo 47. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Sometió a nuestro dominio las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies, escogió para nosotros una heredad que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Dios es el Señor, ha ascendido. Entre los gritos de alegría y toques de trompeta, canten salmos a Dios, cántenle salmos, cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra, por eso cántenle un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los imperios de la tierra, Él es grandemente enaltecido. Señor, hoy tu pueblo se reúne, se congrega en torno a tu palabra en el único propósito de exaltarte, de reconocer que tú eres el Señor, dador y sustentador de la vida. Reconocer que tú eres el Rey sobre todas las cosas. Recibe esta expresión de nuestra adoración, la cual tributamos a ti, Señor, en ese reconocimiento de quién eres y de lo que tú haces entre nosotros. Bendito sea tu nombre. Y adoramos al Señor con gozo. Este es el día que hizo Dios para que le exaltemos. Acompáñanos con todo el ser.
su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Yo me asombro, maravillo, y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Te alabamos, Señor, altísimo Rey. Estamos aquí en este día para gozarnos en tu presencia, rendir nuestro corazón delante de ti, Señor. Gracias por este día. Nos alegramos en ti. Vamos, familias, con gozo. Y decimos juntos al Rey, así es, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, 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 Hosana, al Rey, aleluya. Gracias, Señor. A tu nombre la gloria, Señor de los cielos. Nada ni nadie nos podrá separar del amor del Rey de Reyes. Nadie. No importa cuál sea hoy tu problema, Dios va delante de nosotros, delante de su iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez.
nos puede separar de tu gran amor, Dios? Al acercarnos en este momento tan importante porque es donde reconocemos la grandeza de nuestro Dios. Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe. El Salmo 47, versículo 8 nos dice: Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono, dueño absoluto de todo, santo, santo, santo por los siglos de los siglos. Así que le invitamos con todo el corazón, pensando en este versículo tan lindo, nos acerquemos con gozo y con alegría, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es el tiempo para glorificar el nombre del Señor, reconocerle que todo cuanto existe y todo cuanto tenemos le pertenece a Él. Este es un tiempo de reconocimiento a la fidelidad de nuestro Dios, pero también es un momento para que nos contagiemos de la alegría, el gozo, la dicha de ayudar a nuestros hermanos, poder brindarles algo para comer, que ellos tengan un pan en su mesa, y lo hacemos con ese aporte a la canasta de amor. Hermoso momento para que reconozcamos la fidelidad del Señor. Digámosle juntos: gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, inagotable eres por siempre, reinas en todo, Señor. Todo cuanto existe a ti te pertenece. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de diezmar, de ofrendar y aportar a la canasta de amor. Gracias porque es un privilegio, Señor, aportar para que tu obra, Señor, corra cada día y llegue a muchos corazones. La gloria, honra, solo a ti. Amén. Tu iglesia está, Dios, bajo tu mano poderosa. Estamos bajo tu mano divina, Señor. Las familias bajo tu mano, tú nos guardas y nos proteges. Adoramos tu nombre santo, Jesús. Gracias por tu amor inagotable. Gracias, Jesús. Gloria
con todo el corazón amarte, Señor, bajo tu presencia, Señor. Cuidado, Señor, en el amor inagotable de tú que eres el soberano de los cielos y la tierra. Gracias, Rey de Reyes. Gracias por tu amor, por todo lo que haces, por tu protección, por tu cuidado de nuestras vidas, Señor. Mil y mil gracias. Anhelamos estar en tu presencia para adorarte, para encontrarnos con el Dios de la vida, con el soberano. Anhelamos, Señor, ir a tu presencia una y otra vez reconociendo que tú eres el Salvador. En tus manos estamos, que tu palabra nos ministre. Aleluya. Dios es bueno, por su misericordia nos permite volvernos a encontrar para continuar con este tiempo de acercamiento a la palabra. Seguimos en nuestra serie Exhortaciones para la Fe y la Práctica Cristiana. Hoy avanzamos en un tema más que Santiago nos va a presentar, muy importante para nuestros tiempos. Quiero invitarle para que por favor conmigo se acerque a la Escritura en la carta de Santiago, capítulo 5. Hoy estaremos acercándonos a los 6 primeros versículos de este capítulo. Dice la palabra del Señor: ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por la calamidad que se les viene encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por polilla. Se ha oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riqueza, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado de los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placeres desenfrenados. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que les ofreciera resistencia. Señor, continuamos delante de ti. Y ahora, Padre Celestial, nos acercamos a tu palabra, rogándote, Dios, que seas tú, Dios amado, quien nos hables, quien nos guíes, quien nos direcciones, Padre Santo. Dios, nos exponemos para que sea tu palabra estudiándonos, escudriñándonos a cada uno de nosotros, escudriñando nuestros corazones, llenándonos así con tu presencia, permitiéndonos, Dios de la gloria, ver aquello que necesita ser corregido en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en esta sociedad. En el nombre de Jesús oramos que tu palabra, Dios del cielo, sea como esa espada aguda, esa espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo, Dios del cielo, y revela las intenciones y los pensamientos. Señor, mientras tu palabra es predicada, convence a mi hermano, a mi hermana, la persona que está escuchando este mensaje. Padre Celestial, toca los corazones, sana a Dios según tu plan y tu propósito, consuela cada vida, Señor, llena de gozo cada familia, cada persona que estará escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Avanzamos entonces con una exhortación más que Santiago nos va a brindar en este capítulo 5. Cuando nos acercamos a este pasaje de Santiago, a esta exhortación, pareciéramos escuchar a los profetas del Antiguo Testamento. Y es que Santiago nos está presentando un mensaje profético para los últimos días, para sus oyentes. Eso es lo que Santiago va a hacer en ese capítulo 5, en esta exhortación que nos brinda en el capítulo 5. Un mensaje profético para los que le están escuchando, para la iglesia de hoy, para estos últimos días. Y es que la profecía del Antiguo Testamento nos va a mostrar 3 puntos importantes o 3 rasgos, las cuales la caracterizan. Muchas veces cuando nosotros hablamos de profecía o escuchamos hablar de profecía, solo pensamos
en algo futuro, en el declarar o en el decir cosas con respecto al futuro. Pero la profecía es la revelación de la voluntad de Dios para los seres humanos. Y esa voluntad de Dios tiene propósito. Y dentro de esa voluntad de Dios, la profecía contiene tres cosas o tres elementos muy importantes, el cual es la denuncia, la exhortación y el anuncio. Y en esta exhortación que Santiago nos va a hacer en el capítulo 5, de los versículos del 1 al 6, podemos mirar estos tres elementos que tenían la profecía del Antiguo Testamento: una denuncia, una exhortación y un anuncio. Santiago dirige su carta a un sector ya distinguido por él, identificado por él, y él va a hablarle directamente a los ricos. Sabemos que esta no es la primera vez que Santiago en su carta menciona a este grupo de hermanos, porque están en la iglesia, son creyentes, han conocido de Dios, hacen parte de la comunidad de fe. Y ya Santiago en capítulos anteriores se ha dirigido a los ricos, que su jactancia debe ser en el Señor, deben gloriarse en Cristo y no en su riqueza. Ahora va a dirigir una exhortación directa hacia ellos y nos va a mostrar que así como estas personas en la exhortación del domingo anterior se sentían tan seguros del mañana, ignorando que su mañana sin Dios era incierto, así estos ricos dentro aún de la congregación se sienten seguros y confiados en su riqueza, ignorando que nuestra mayor seguridad es Dios. Santiago va a hacer una denuncia. ¿Y qué es lo que Santiago va a denunciar? Como los profetas del Antiguo Testamento, Santiago va a denunciar el pecado que hay en las prácticas de este grupo de personas. Cuando escucho esta denuncia de Santiago, me acuerdo del profeta Amós. Me acuerdo de los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, quienes declaran, quienes denuncian de manera categórica el pecado del pueblo. Y Santiago va a denunciar, y desde el versículo 3, parte B, inicia denunciando el pecado. Santiago dice que han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos días. Aquí el asunto no es solo que tuviesen riquezas. El problema de Santiago no es con la riqueza que el hombre puede tener, sino con el deseo desenfrenado de amontonar riquezas para sí. El problema no es que si seamos ricos o si seamos pobres. El problema no es aquí un problema de lucha de clases. Aquí el problema está en el corazón del ser humano. El amor al dinero. Lo que Pablo va a exhortar y nos va a decir que es raíz de todos los males, el amor al dinero. El problema de la riqueza que Santiago ve en la iglesia es la acumulación desenfrenada, el amor desenfrenado que ciertas personas tenían por la riqueza. Y ese amor desenfrenado por la riqueza hacía que ellos violaran el mandamiento de Cristo, el mandamiento del amor hacia el hermano, hacia el prójimo. Entonces Santiago les está denunciando que ellos están amontonando riquezas. No simplemente que manejan recursos, que tienen recursos y que lo han colocado al servicio de los demás. No, esta era una acumulación compulsiva de recursos. Ese es el problema, la acumulación compulsiva de riquezas, que hace que el ser humano nunca se sienta satisfecho y entre más tiene, más quiere tener. El deseo desenfrenado por el dinero, y hace que la persona olvide, cierre sus ojos ante la necesidad de aquella persona que está a su lado
y solo se preocupa por acumular recursos, dinero, que ni él mismo llega a usarlo todo. Como decíamos, en cierto momento hay personas que son tan ricos que lo único que tienen es dinero, porque de amor, de misericordia, no se les ve por ningún lado. Entonces Santiago denuncia la acumulación de riquezas, ignorando, pasando por alto el mandamiento del amor. Y eso hace que este acto sea un pecado. El violar el mandamiento del amor solo por la ambición de tener recursos para sí. Otra cosa que Santiago va a denunciar y les va a decir: ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores. Y el Señor Todopoderoso ha oído la protesta de ellos. Versículo 4. Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores. Han amontonado riqueza, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? ¿A costo de qué? Del sufrimiento de otras personas. No han pagado el salario justo, no han pagado el salario a tiempo a las personas que les han servido, que les han colaborado, que han trabajado sus campos, que han trabajado allí en su casa o en su viñedo, que ha aportado. Simplemente han usado a otros. La riqueza que han acumulado es el resultado del trabajo, de la explotación a otras personas. Allí es donde está el problema. Se han vuelto duros de corazón. El amor a la riqueza ha hecho que ellos ignoren mandamientos claros, porque la Biblia es clara al hablarnos, uno, del amor al prójimo, segundo, de la justicia con la persona que nos trabaja, que hace algo para nosotros. Y ya vamos a mirar cómo desde el Antiguo Testamento hay leyes. Dios ha establecido leyes que resguardan a la persona que trabaja. Y cómo violar esas leyes es meterse directamente con Dios. Santiago les va a denunciar: ustedes han llevado en este mundo una vida de lujos y placeres desenfrenados. Santiago denuncia el desenfreno que ellos tienen, el abuso que ellos cometen con los trabajadores, la acumulación compulsiva de las riquezas. Santiago va a estar denunciándole esto, y esto es grave. No se saciaban, nunca quedaban satisfechos. Sentían que tenían que vivir para sus placeres. Santiago les va a decir en el versículo 6, les va a denunciar: injustamente han acusado y matado a personas inocentes que ni siquiera podían defenderse. Son acusaciones o denuncias graves. Son las mismas denuncias que hacen los profetas en el Antiguo Testamento. La acumulación de riquezas, la explotación al pobre, la vida desenfrenada de aquellos que manejaban los recursos, el abuso del poder, la corrupción y la injusticia que había en el pueblo de Israel en tiempo de los profetas, que el profeta Oseas va a denunciar. Era tanta la decadencia moral, espiritual, política y social de la época, que el profeta denuncia que a los pobres los cambiaban por un par de zapatos, que no se le hacía justicia a la viuda, que no se le hacía justicia al pobre, que solo la justicia se hacía para los que tenían recursos. Y Santiago ahora en la iglesia, porque se ve evidentemente que Santiago dirige su mensaje a la iglesia, a grupos de creyentes. Son creyentes los que están escuchando y recibiendo este mensaje profético.
esta denuncia. Son creyentes y ellos conocen y entienden lo que la Biblia dice en cuanto a la justicia social, y lo que hace recordarles, por lo menos en Deuteronomio capítulo 24 versículo 14: no oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clamen contra ti al Señor y sea en ti pecado. Mire cómo la ley ya nos viene dando pautas de cómo actuar, de cómo relacionarnos, de cómo debe ser el trato hacia las demás personas, hacia los obreros o trabajadores. Y ellos estaban violando directamente este mandamiento de Deuteronomio. Levítico nos va a decir: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornal en tu casa hasta mañana. No lo oprimas, no lo explote, no retenga su salario. Y estas personas, los oyentes o los lectores de la carta de Santiago, estaban haciendo todo lo contrario, lo que el Dios Todopoderoso había dicho en su santa ley. Dios había dicho: no opriman, y ellos estaban oprimiendo. No retengas el salario de tus trabajadores, y ellos los estaban reteniendo. ¿Por qué no había que retenerlo? Deuteronomio lo dice: es lo único que tiene para sobrevivir. El salario mínimo de aquella época era muy precario. Era muy precario. Solo les alcanzaba para garantizar el sustento, el medio sustento del día. No darle su sustento, su salario en ese día. Era dejarlo desprotegido, era atentar contra su salud, contra su vida, contra su bienestar y el de su familia. No era un salario el cual ellos podían guardar para una semana, no. El salario diario, el jornal diario era lo mínimo del día, lo que una persona necesitaba para sobrevivir ese día. Por eso es tan delicado esto. Proverbios 3:28 dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No pongas a esperar al que ya trabajó, al que ya se ganó su jornal, es lo que el texto nos está diciendo. No lo pongas a esperar. Jeremías 22:13 dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Ay de los que acumulan su fortuna, sus riquezas. Ay de los que compran sus casas, de los que hacen empresa, pero a costilla de otro. El problema no es que tú tengas una casa, el problema no es que tengas una empresa, el problema no es que tengas dinero. Aquí el asunto, el problema es cuáles son los medios que utilizamos para hacer nuestra fortuna o nuestra riqueza. Y lo que la Biblia quiere dejar claro es que si el hombre, si el ser humano que es diligente, que es activo, que le gusta el trabajo, puede salir adelante, gloria a Dios. Pero que su riqueza sean el resultado de un trabajo honesto, sean el resultado de esa bendición que Dios da, porque haya justicia y equidad en nuestro trabajo. Ay de aquellos que edifican su fortuna a costa de otros, haciendo que otros trabajen de balde. Malaquías 3:5 dice: los que defraudan en su salario al jornalero están bajo el juicio de Dios. Y estas personas a los cuales les está escribiendo Santiago, lo que dice es: están bajo el juicio de Dios, porque han defraudado a otros, han defraudado a quien les ha servido, han sido deshonestos,
con las personas que les han servido. Mis amados, no oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o extranjeros. Y tenemos que mirar, podríamos decir, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Si yo no tengo una empresa, no tengo trabajadores, pero tenemos colaboradores, personas que llegan a nuestras casas a hacernos algún tipo de trabajo, personas que nos ayudan en las labores domésticas, personas que le arregla a usted el carro, que le hace un arreglo a usted en su casa, en el techo, en la construcción, en algo. ¿Y cómo somos nosotros muchas veces con estas personas? Pedimos y pedimos y pedimos rebaja devaluando su trabajo. O contratamos a alguien que sabemos que no le vamos a pagar lo que cuesta su trabajo. Pero como esa persona está en una desventaja, está en una necesidad, un extranjero que llega a nuestro país, que llega a nuestra ciudad, necesitado de oportunidades, necesitado de un trabajo, y muchas veces se le contrata, se le da un trabajo, pero por debajo de lo que le pagaríamos a otro. El Señor dice: no lo hagas, no lo hagas. Si hay un valor mínimo, si hay un salario mínimo, que se espera que ese es lo mínimo para que alguien pueda vivir, pueda sostenerse en el día, ¿por qué tenemos que pagarle menos que eso? El Señor dice: si nuestra justicia no fuese mayor que aquellos que no le conocen, amados, no somos dignos de Él. Como creyentes, nosotros no podemos actuar peor que un inconverso. ¿Cuántas veces nos van a hacer un trabajo, contratamos a alguien, amados, y le pedimos más de lo que la persona puede dar? Y sabemos que nos está dando a un buen precio, a un precio favorable, pero nosotros le pedimos más rebaja todavía. Dios dice: eso no lo hagas. Eso no lo hagas. Eso está mal. Eso está mal. Nos va a decir Santiago, con base en todo lo que la ley ha dicho en cuanto al trato justo con las demás personas que trabajan para nosotros, que nos hacen algún tipo de servicio. Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 18. Y esto lo hace también tomando las palabras de Jesús en Lucas 10:17. Va a decir: porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Esta frase, el obrero es digno de su salario, la dijo Jesús, y la encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 7. El Señor está hablando de la dignidad del trabajador, del obrero, del colaborador. Nosotros no podemos desdignificar a las demás personas. Cuando pagamos un salario injusto, cuando ofrecemos menos de lo que en realidad vale el trabajo de una persona, el servicio de alguien, estamos desdignificando su trabajo. Lo estamos desdignificando a él como tal. Y eso también es pecado. Ese es el pecado que Santiago va a denunciar. Ese es el pecado que Santiago está denunciando. El abuso, la explotación, las diferentes maneras que hay para explotar a una persona. Santiago está denunciando la acumulación de recursos de manera desproporcionada. Y tenemos que mirar y observar las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6 del versículo 19 al 21. Jesús dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra. Mira lo que el Señor dice: no acumulen para ustedes tesoros en esta tierra. Pero los lectores, los oyentes de Santiago están haciendo todo lo contrario de lo que Jesús ya ha dicho. Están haciendo todo lo contrario, porque eso es la denuncia de Santiago. Ustedes han acumulado para sí, para ustedes mismos, riqueza, y eso que estamos en los últimos días.
Cómo muchas veces nosotros, llamándonos creyentes, siendo creyentes, actuamos de manera que discrepa abiertamente con las palabras de Jesús. Jesús dice una cosa, el Señor dice una cosa, pero la iglesia practica otra, el creyente practica otra. Jesús dice: no acumulen recursos, riquezas para ustedes. Y nosotros estamos acumulando más y más y más. ¿Y saben por qué? Por el amor al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque el amor al dinero nos lleva a transgredir la ley. Nos lleva a realizar aquel gran mal, desobedecer abiertamente al Señor. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ellos tenían su corazón, ¿en dónde? En el mundo. Jesús está diciendo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué corazón tenemos? ¿Dónde tenemos el corazón? ¿En el mundo? ¿Tenemos un corazón mundano? ¿O tenemos un corazón que está en el cielo, esperando del Señor, viendo al Señor como nuestra mayor y más grande riqueza a la cual podemos aspirar? Ellos están haciendo totalmente lo contrario de lo que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña. Totalmente lo contrario. Acumulando tesoros aquí, a sabiendas que la polilla, que el óxido y que el ladrón carcomen. Y Santiago les va a decir eso. Les va a mencionar, les va a decir: su oro, su plata se ha podrido, se ha oxidado. Y ese óxido que tiene su oro y su plata, va a acusarles, va a ser tomado en cuenta para enjuiciarles. Va a mostrar lo pasajero de las cosas, lo vano de las cosas, lo temporal de las cosas. Y que muchas veces, por andar mirando lo temporal, lo pasajero, descuidamos lo eterno. Dejamos de colocar nuestra mirada, nuestro corazón en lo eterno, y lo colocamos en lo temporal y pasajero, como son las riquezas de este mundo. Y quitamos nuestra mirada de lo eterno, de lo que nunca va a dejar de ser, de lo que nunca va a dejar de existir. Ahora escuchen ustedes, los ricos, lloren a gritos. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Nos denuncia por qué deben de llorar. Por su pecado. ¿Y cuál es su pecado? Amontonar riquezas para sí, cuando el Señor ha dicho: no las amontonen. Lloren por su pecado. ¿Y cuál es su pecado? Ustedes no les han pagado a sus trabajadores, no han sido honestos, han defraudado y han violado la ley ya dada desde el Antiguo Testamento. Lloren. ¿Y por qué deben de llorar? Por su pecado. Y es que ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo desenfrenados. Han vivido solo para el placer. Han vivido de una manera egocéntrica. Han vivido solo para su deleite. Han vivido como sin Dios y sin ley en este mundo, pensando que su único propósito en esta vida es deleitarse en los placeres de este mundo, y se han olvidado del propósito eterno que Dios les ha dado. ¿Por qué deben de llorar? Por su pecado. ¿Y cuál es la denuncia de su pecado? Injustamente han acusado y le han quitado su derecho al pobre. Han matado a aquel que no se puede defender. Han oprimido. Han hecho morir de hambre con unos salarios miserables y aún no pagándoselos cuando deben pagárselo. Y ese pecado Santiago lo está denunciando. Ahora les hace una exhortación. Les decía que las características del mensaje profético
de la profecía bíblica es que tiene 3 elementos: la denuncia del pecado, la exhortación, es decir, el llamado, y un anuncio. A manera de exhortación dentro de este mensaje profético, de esta exhortación profética para este tiempo, Él les hace un llamado, y ese llamado es: lloren a gritos. Lloren a gritos por las calamidades que les vendrán. Y es que en este acto de llorar, esta no es la primera vez que Santiago les va a exhortar a que lloren. En el capítulo 4, versículo 9, Santiago también les va a decir: reconozcan sus miserias y lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Y este llamado a llorar no es otra cosa que un llamado al arrepentimiento. Ese llanto, ese grito de arrepentimiento al tener conciencia, al caer en cuenta que van mal, están descarriados, van por mal camino porque están violando la ley de Dios. Dice: lloren, vuélvanse, lloren a grito. Otra persona dice: giman. El arrepentimiento es clave dentro del mensaje profético. El arrepentimiento es clave, el llamado al arrepentimiento. La profecía bíblica tiene estas características: una denuncia fundamentada en los actos pecaminosos de una sociedad o del pueblo de Dios. Y es una denuncia clara, puntual, pero también un llamado al arrepentimiento verdadero. Un llamado a volverse a Dios, un llamado a volverse a la Escritura. Hoy escuchamos y estamos a la expectativa de cuál es el último mensaje profético que un predicador nos anuncia. Pero cuando hablamos de profecía o cuando pensamos en la profecía, solo estamos pensando en cosas por venir. Pero estamos ignorando la denuncia del pecado que estamos cometiendo. Estamos ignorando el llamado al arrepentimiento. La profecía contiene eso. Lloren, arrepiéntanse. Lo que están haciendo está mal. Lamentense por sus actos. Lamentense. Porque no es así como deben actuar. No es así como el Dios de Israel les ha mandado a ustedes que actúen. No es así que deben actuar con sus trabajadores, con sus hermanos o con un extranjero. No es así. Han violado la ley. Han violado la ley dada a Moisés y aún han violado, estos creyentes del Nuevo Testamento han violado la ley de Cristo, la ley del amor, la ley divina del amor, la cual está por encima de cualquier otra. Lloren porque han violado la ley. Lloren y lamentense. Y tiene este mensaje profético un anuncio. Oigan, ¿por qué deben de llorar? Oigan bien lo que está a punto de pasar. Ya que ustedes no oyen a sus trabajadores, ya que ustedes no oyen a sus jornaleros, ya que ustedes no escuchan a sus hermanos, ya que ustedes no escuchan, no están atentos a la protesta de sus trabajadores, al reclamo de sus trabajadores, ya que no escuchan, ahora escúchenme a mí, dice el Señor. El Dios que escucha a su pueblo, el Dios que escucha al desamparado, el Dios que escucha al oprimido, el Dios que escucha al que clama en silencio, ha escuchado a estos trabajadores y ahora le dice a estos ricos: escuchen bien, escuchen lo que va a pasar. Oigan, ya que no escuchan a otros, escúchenme. El Dios que lo oye todo va a hablar. El Dios que lo oye todo está hablando. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se vienen tiempos difíciles. Se les vienen calamidades encima, nos va a decir. Se les viene miseria,
Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades. Otra versión dice por las miserias que les viene encima. Las miserias que se les viene encima. El dinero que han estado juntando en los últimos tiempos se oxidará. Y ese óxido será el testigo que los acusará en el juicio final y que los destruirá como fuego. Escuchen, se les vienen tiempos difíciles, tiempos de calamidad. El dinero, en lo que usted tanto ha confiado, eso que ha denominado su Dios, Mamón, se ha de oxidar. Su mamón, ese mamón que lo ha considerado su Dios, no es eterno. Se oxida, se acaba. En lo cual está afianzada su esperanza, pasará, caerá, no será para siempre. Es incierto. Escuchen ustedes, vienen tiempos difíciles para aquella persona que decide hacer caso omiso a la palabra de Dios. Para aquella persona que decide vivir sin Dios y sin ley. Para aquella persona que decide vivir sin ningún temor a Cristo, sin ningún tipo de amor hacia su prójimo. Escuchen bien, ustedes que se sienten seguros tanto del día de mañana, ustedes que se sienten seguros de las riquezas que tienen ahora, escuchen, la base de su seguridad se le desmorona porque se oxida. Su dinero no es fuente de seguridad. Es lo que Santiago les está diciendo. En aquello que usted ha basado su confianza, lo dejará tirado. Es algo totalmente efímero. Ahora escuchen, y sigue exhortándonos. Dice Dios que ha llegado a sus oídos. Oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Dios Todopoderoso. Esto me hace acordar cuando leemos en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, Dios se le manifiesta y una de las cosas que Dios le dice a Moisés es: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, estoy consciente de todas sus penurias y he descendido para librarlos. Entonces, este mismo Dios todopoderoso, este mismo Dios, Señor de los ejércitos, que vemos que en el Antiguo Testamento se introduce en la historia de este pueblo afligido. Este mismo Dios que en el Antiguo Testamento desciende para librar a su pueblo, porque ha escuchado su clamor, porque ha visto su sufrimiento, porque es consciente de la aflicción de ellos. Ahora ese Dios ha obrado en liberación y ha traído reprensión y castigo a aquel faraón. Es el mismo Dios que ahora Santiago va a decirnos: Dios ha escuchado el clamor del pueblo. Ustedes no han querido escuchar al pueblo. Ustedes han cerrado sus oídos para el pueblo. Ustedes han endurecido su corazón para el pueblo. Pero Dios ha escuchado al pueblo, ha visto al pueblo, es consciente de lo que sufre el pueblo y actúa en favor de su pueblo. Mis amados, cuando creemos que nadie nos escucha, cuando creemos que nadie nos ve, cuando creemos que nadie es consciente de lo que vivimos, yo quiero decirle que hay un Dios que lo ve todo. Hay un Dios que escucha su clamor allí en la noche, allí en la cama, allí en el rincón donde usted se hace para orar, para llorar. Hay un Dios que lo está viendo, hay un Dios que lo está escuchando. Hay un Dios que es consciente de su situación y hay un Dios que actuará
a su favor, que actuará con justicia y juicio. Traerá justicia al oprimido y traerá juicio a aquella persona que no se arrepienta y que decide actuar abiertamente en desobediencia y en rebeldía a su palabra. El Salmo 18, versículo 6 dice: en mi angustia clamé al Señor pidiendo ayuda, y Él escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. En mi angustia clamé al Señor y Él me escuchó. Mi clamor llegó a sus oídos. Así estaba pasando con estas personas. Estaban clamando. Había una necesidad en ellos. No se estaba actuando con justicia, pero ellos no se levantaron en arma. No iniciaron una lucha de clase. Aquí no vemos, Santiago no nos está hablando, amados hermanos, para que nadie se confunda, de una lucha de clases dentro de la iglesia o dentro de una comunidad. Santiago no nos está hablando de esa lucha de clases entre ricos y pobres. Santiago nos está hablando del pecado que carcome, que daña, que infecta a la iglesia. Santiago nos está hablando de ese pecado de la avaricia, de ese pecado, de esa falta de amor que nos lleva a actuar en contradicción a la palabra de Dios. Es eso lo que se está denunciando. No es una lucha de clases aquí. Aquí no vemos a los pobres levantándose en huelga. No, ellos claman, ellos hacen su trabajo y esperan en Dios. Y Dios ve, Dios escucha, Dios es consciente y Dios actúa en favor de ellos. Dejemos que Dios pelee por nosotros. Mientras nosotros busquemos ajustarnos a la palabra del Señor. Mi amado, mi amada hermana, iglesia del Señor, este mensaje de Santiago, esta denuncia profética, esta voz profética que Santiago levanta en aquellos tiempos, es pertinente a nuestras vidas. También nosotros necesitamos reconocer el pecado que hay dentro de nosotros. Necesitamos acudir a Dios en arrepentimiento. Necesitamos saber lo que va a pasar si no nos arrepentimos. Necesitamos entonces aplicar esta palabra en nuestras vidas. Buscar la justicia, hablar verdad, amar, actuar, tratar a otros siempre por amor. Ser justo en nuestras relaciones. Ser justo con las personas que nos generan algún servicio. Hay personas que le sirven a usted, que le prestan un servicio en su microempresa, en su empresa, en su casa, en la congregación. Hay personas que prestan un servicio. Déjeme decirle que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y nosotros como creyentes necesitamos actuar con justicia. No actuar con justicia, amados, es entrar en abierta rebeldía para con el Señor. Y escuche lo que el Señor les va a decir. Les está diciendo a estas personas que han actuado en abierta rebeldía con el Señor. A consecuencia de que ya conocen la ley, ellos han decidido amar primero los bienes de este mundo, las riquezas de este mundo, y el amor al dinero les ha llevado a un gran mal, a dejar de amar a su prójimo como Dios nos dice que debemos amar. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a aplicar su palabra, a aplicar la justicia, amar primero a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, no lo oprimimos. Si amamos a nuestro prójimo, actuamos con justicia. Si amamos a nuestro prójimo, cuidamos de él. Si amamos a nuestro prójimo, cumplimos la ley de Cristo. Que el Señor nos ayude. Le invito a que allí donde está incline su rostro y le demos gracias al Señor y le pidamos al Señor que sea Él obrando en nuestras vidas, llenando nuestros corazones de su amor, llenando nuestros corazones de esa justicia con la cual Él espera que nosotros vivamos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti. Señor, hemos escuchado tu palabra, la cual ha sido clara.
Un mensaje profético para los últimos tiempos. Un llamado que incluye un llamado al arrepentimiento. Una denuncia del pecado. Una denuncia del pecado. Un llamado al arrepentimiento y una conciencia de tu soberanía, que como soberano tú traes juicio sobre la tierra, juicio sobre tu iglesia también. Señor, ayúdanos a vivir, Padre Celestial, de manera consciente, Padre Celestial, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a atender tu palabra con diligencia, acudir ante ti, Señor, con lágrimas, con llantos, con ruegos, Señor, en arrepentimiento verdadero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Pastor, gracias por traernos la palabra del Señor con ese desafío de lo que es ese llamado profético que Santiago está haciendo. No debemos olvidar que Santiago, aunque es una carta del Nuevo Testamento, está hablando de manera muy directa a una comunidad judía que conocía muy bien ese Antiguo Testamento, y esa manera en cómo Santiago logra recoger ese llamado, como lo ha expresado el pastor, con sus tres elementos: la denuncia, la exhortación y el anuncio. Que ese sea entonces el mensaje profético que surge hoy desde la palabra del Señor, ese llamado del Señor a la iglesia a actuar con justicia. Mis hermanos, por favor, no se levante de su lugar sin primero tomarse un café, compartir con los suyos, que ha sido el llamado del Señor, el desafío para todos ustedes, y que la gracia de Dios les acompañe y dirija. Bendiciones, mis hermanos. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza.